y no las tiene el educador? Yo pienso que una de las maneras que sirven mucho es la cercanía con el muchacho. Que el muchacho sienta que yo me intereso por él y que no estoy solamente para estar encima criticándolo y viendo qué hace malo, sino que él sienta que tiene un respaldo, que tiene una aceptación sin ser que estemos de acuerdo con todo lo que hace. En ese perfil tuyo, no pudiste en un primer momento terminar el bachillerato porque a los 14 años fue necesario que ayudaras con los ingresos de tu familia. ¿Cómo Sí. fue ese momento de tu vida? Ese momento fue duro, fue difícil porque a mí me encantaba estudiar. Yo iba feliz en el colegio y de un momento a otro mis papás me dijeron no puedes seguir estudiando porque somos muchos y mi papá no alcanzaba a cubrir todos los gastos. Imagínense que llegó un momento en que éramos 11 estudiando, entonces porque él no tenía ingresos muy grandes. Entonces llegó el momento en que ya me tocó a mí colaborar. Por una parte, fue durísimo por lo que le digo de que, pues, que yo quería estudiar y hacer una carrera común y corriente, ¿cierto? Por otra parte, sentía mucha satisfacción de poder colaborar con mis papás y con mis hermanos para que ellos pudieran seguir estudiando. De hecho, los muchachos hicieron carreras, son muy buenos profesionales y para mí eso es muy satisfactorio. Ya como adulta, pues tuviste la oportunidad de validar el bachillerato y estudiaste Derecho en la Universidad Libre de Pereira. Sí, Te graduaste a los 46 años. ¿no le Cuéntenos parece? esa experiencia. Ya viejita. Ujú. Eso fue muy lindo porque yo nunca perdía la esperanza de poder estudiar. Como, como a los 35 años validé el bachillerato y ya empecé a ver cómo entrar a la universidad. Em, pues yo fui una médica frustrada porque a los 42 años ya me dijeron, no, usted ya está muy viejita para que estudie medicina porque es una carrera muy larga. Y yo dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Yo estudio otra cosa. Se me facilitaba estudiar derecho por estar aquí mis papás y tener pues toda la familia y el apoyo. Es una carrera muy linda, aunque cada vez más difícil de ejercer. Litigaste 12 años y en el 2000 te retiraste del ejercicio para dedicarte a la evangelización. ¿Por qué tomaste esa decisión de no ejercer más el derecho? Pues padre, cuando yo tuve el encuentro con Jesús, que marcó mi vida de una manera tan fuerte, yo estaba en cuarto de derecho y yo no quería ya estudiar más, porque ya no me interesaba. Yo quería dedicarme a la misión inmediatamente y de tiempo completo. La comunidad que me ayudó a encontrarme con Jesús me dijo, no, usted tiene que terminar la carrera. ¿Cómo la va a dejar en la mitad del camino? Y de verdad que era pues muy lógico, ¿no? Yo seguí estudiando y me gradué muy bien, Con con honores. honores, por, por la gracia de Dios, porque llevaba 27 años sin estudiar. Entonces cuando yo empecé la carrera de Derecho, eso era llanto en los exámenes, porque yo no entendía nada, no podían memorizar. Mi hija era la que me ayudaba a estudiar, hasta que el Señor me ayudó y no tuve que presentar exámenes preparatorios porque todas las calificaciones eran muy buenas. Eso es todo que el Señor me ayuda y es obra de Él. ¿Cuánto tiempo litigaste? 12 años. 12 años. Ujú. ¿Y por qué te retiraste de este ejercicio? Porque para mí no era gratificante. Yo solo quería dedicarme a la misión, porque yo veo mucha necesidad en el mundo, pues a mi alrededor, por donde vamos,
nos encontramos con personas sufriendo, sin sentido para vivir, aumentan los suicidios, porque la gente no encuentra el propósito para su vida. Solo Dios nos da ese propósito auténtico y profundo. Pero siendo una profesión tan digna, de alguna manera no chocaba también con con aquello con lo que usted se había encontrado, que de alguna manera le decía que no era fácil en un contexto como el que vivimos hoy, a veces ejercer el derecho Honestamente. honestamente. Es verdad, es muy difícil. Y llegó el momento en que yo dije, no, no sigo por aquí. Es mucho mejor, es mucho más gratificante, es más grande, sin demeritar el derecho, pero es que la misión es algo divino, el derecho es humano. La voy a invitar, María Gloria, para que vamos a un primer pequeño receso y regresemos con nuestro programa. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Dejando un poquito esa parte profesional, hablemos ya del entorno familiar. Usted forma una familia, como mujer, conoce un hombre y con él comparte varios años una experiencia matrimonial. ¿Por qué no nos cuenta un poquito esa experiencia como esposa, como madre y hoy como abuela? Pues padre, yo tuve unas experiencias antes de casarme, espirituales, como un llamado de Dios a la misión. Desafortunadamente en esa época era, pues, o yo no tenía las capacidades de comunicación y de buscar lo que Dios me estaba mostrando. Y llegó un momento en que seguí como la orientación del matrimonio, con un hombre bueno, responsable, buen papá, buen esposo, hasta los 3 años. Y a los 3 años él tuvo un problema laboral que lo afectó profundamente. Y él cambió su modo de ser, su modo de comportarse. Para mí fue muy difícil, porque teniendo en cuenta el llamado de Dios, que no seguí en ese momento, y entonces ya sentirme como fracasada en el matrimonio, fue muy difícil para mí, tanto que saqué a Dios de mi vida, porque yo pensé que Él tenía la culpa, porque yo le había pedido mucho que me mostrara qué tenía que hacer, si ser misionera o casarme. Yo iba todos los días a misa, comulgaba, le pedía. ¿Sabe por qué no recibí la luz? Porque yo no sabía orar, yo no sabía escucharlo a Él. Entonces, Él cómo podía, pues, hacerme entender. ¿Cómo era esa experiencia religiosa con él en ese momento? No era de encuentro, sino que era simplemente de un acudir a él hasta que llegó un momento en que dijiste no más con él. Pues era mucho cariño hacia Él, pero no había comunicación. Entonces la relación estaba truncada. Y para mí eso fue muy definitivo. Porque si hubiera sido capaz de recibir esa luz y esa orientación, hubiera sido una misionera. Lo que pasa es que también podemos pensar que él quería que yo fuera misionera, pero ya viejita, como decía mi mamá. Ella decía, yo siempre le había pedido una monjita al Señor, pero no pensé que me la fuera a dar tan tarde. Todo sucede para bien, y Él todo lo sabe aprovechar. Tengo una hija muy hermosa, muy linda, muy inteligente, que amo con toda mi alma, con todo mi corazón, y un nieto
también muy especial, muy cariñoso, muy familiar, pues que son mis dos amores humanos. ¿Qué empezó a pasar, María Gloria, cuando se empezó ya a dañar esa relación con esta persona? Ya tu confrontación tuya contigo misma, con Dios, cómo empezaste ¿Cómo a salí de ir ahí? desarrollando tu vida en ese momento así de tanto dolor? Muy negativamente, porque al alejarme de Dios, pues yo me volqué en el mundo, a buscar llenar ese vacío que tenía. Entonces me dediqué a la parranda, a los amigos, al licor, todo ese ambiente que usted sabe qué conlleva. Y cada vez yo me sentía peor, más triste, más sola, más angustiada, sin entender para qué vivía. Era una tragedia la vida mía. Y así duré 12 años. Yo ya quería como abandonar este mundo, porque yo no le veía objeto a estar aquí. Era un sufrimiento permanente. Entonces no, nada me llenaba, nada me gustaba, nada me atraía, a pesar de tenerlo todo materialmente. Yo no le podía pedir más a la vida, materialmente. Lo tenías todo y no tenías nada. Eso, exacto. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a la destrucción. A la destrucción porque lejos de Dios solo encontramos la muerte. Puede que no sea una muerte física, pues total, ¿no? Pero existencial, una muerte interior. Es acabar con el ser humano. Y en esos 12 años, ¿qué opciones te podía presentar la propia vida frente a esa angustia existencial? ¿Hasta dónde llegaste incluso a tocar fondo? Pues yo buscaba por muchas partes. Buscaba en psicólogos, en psiquiatras, en cursos de crecimiento personal, en la meditación trascendental, en control mental, todo lo que hubiera. Y no me servía nada. ¿Pensaste alguna vez en el suicidio? Sí. Sí, porque es que la angustia va creciendo y la desesperación. Entonces, vivir se torna demasiado pesado. No hay como una ilusión, no hay un motivo por qué vivir. A pesar que tenía a mi hija y la quiero muchísimo, y a mi familia que es hermosísima y es amorosa y son un regalo muy grande de Dios. Pero ellos no podían llenar el vacío que yo tenía, que era el vacío de Dios. Porque imagínese, padre, yo siendo una persona tan sensible a Él y decidir abandonarlo, fue el peor error de mi vida. Que gracias a Él no cometí una locura. Él me libró, porque nunca me abandonó. ¿Cómo fuiste descubriendo en esa etapa de angustia, de desesperación, incluso de ver una opción en el suicidio como la mejor manera de solucionar tus dificultades y tus problemas y tus vacíos? ¿Cómo Dios te fue mostrando el camino? ¿Cómo fue apareciendo esa luz en tu sendero? Le cuento que yo pasaba por una iglesia, entraba y decía, Señor, muéstrame el camino, y salía corriendo, era lo único que hacía. Y el Señor me escuchó. A los 12 años, una amiga, de la cual no sabía hacía más de 10 años, me llamó a invitarme a una convivencia con unas misioneras españolas. Y desde ese momento yo sentí una felicidad, como presintiendo que ahí iba a estar mi salvación. Fui a la convivencia. Desde que entré me recibieron con un amor, con una acogida, como si me conocieran de toda la vida, como si yo fuera de la familia. Y me empezaron a mostrar el Evangelio.
con toda la claridad, con todo el rigor del Evangelio, pero con una alegría que yo dije, esto es lo que toda mi vida he buscado. Y en esos 3 días les ayudé, pues en esos 3 días fui una misionera como ellas. Y ahí me sentía pues que eso era lo que yo había buscado toda la vida. Pero el encuentro fuerte con Jesús fue el último día cuando me llevaron a la capilla y la misionera dijo, bueno, cierren los ojos que les voy a leer un pasaje del Evangelio. Hagan una composición del lugar y ustedes se van a identificar con uno de esos personajes que aparecen allí. La misionera empezó a leer y cuando habló de Bartimeo el ciego, el mendigo, yo dije, esta soy yo. Ciega porque no veía para dónde iba, ni cuál era el rumbo, ni el destino mío. Mendiga porque no hacía sino ir detrás de la gente para que me quisieran. Era mendiga de amor. Comprando afectos. Sí. Andrajosa, sucia, tirada a la orilla del camino. Esa era yo en ese momento. Nadie se podía imaginar lo que yo vivía, porque yo me veían alegre en las fiestas, me veían bien, normal, pero por dentro la tragedia que yo llevaba era una cosa muy terrible. Yo reía, pero mi corazón lloraba. Y en ese momento, pues tuve una radiografía de mi vida y de mi persona. Yo tenía los ojos cerrados y la misionera seguía leyendo. Y cuando me di cuenta, Jesús venía con los apóstoles y yo empecé a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con una fuerza y con una ansia de que Él viniera. Entonces Él vino, se paró al pie mío, me dio la mano y me levantó. Me miró y me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dije, Señor,